Volumen 13. La ciudad de Lloyds se erguía como el último suspiro de la civilización humana ante el aliento fétido de la bestialidad desatada. Sus murallas de piedra caliza, que durante generaciones habían simbolizado la seguridad y prosperidad del Reino Santo, ahora se alzaban como los muros derruidos de una prisión mental colectiva, conteniendo no solo a los defensores, sino también su creciente desesperación. Cada almena, cada torreón, cada pasillo de patrulla estaba impregnado del sudor frío del miedo anticipado, ese olor metálico y agrio que precede a la carnicería inminente. Neya Baraja permanecía inmóvil en su puesto, sus dedos, pálidos por la presión constante, entrelazados alrededor del frío metal de su ballesta como si fuera un rosario de guerra. Sentía el peso físico de cada mirada desesperada clavada en su espalda, una carga más pesada que cualquier armadura. Los soldados ciudadanos, campesinos y artesanos cuyas manos estaban más acostumbradas a manejar hoces y martillos que espadas, buscaban en su silueta juvenil el último destello de esperanza que sus líderes tradicionales ya no podían ofrecer. Sus ojos, aquellos que le habían valido el apodo de arquero de ojos locos, escudriñaban la oscuridad profunda más allá de las murallas con una intensidad tan penetrante que algunos de sus compañeros evitaban cruzarse con su mirada, como si temieran que pudiera ver a través de sus máscaras de valor. «Recuerden», declaró su voz, manteniendo una firmeza artificial que ocultaba el temblor interno que sentía en sus entrañas. «La fuerza de su majestad es nuestro escudo inquebrantable y nuestra espada vengadora. Él no nos abandonará en nuestra hora más oscura». Pero incluso sus palabras, cargadas de una devoción que había trascendido la lealtad para convertirse en dogma vivo, no podían ocultar la cruda realidad matemática de su situación. Estaban dramáticamente superados en número, física y moralmente agotados hasta el borde del colapso, y enfrentándose a una marea de oscuridad que parecía no tener fin ni piedad. El ataque no comenzó con un grito de guerra, sino con un silbido siniestro y gutural que cortó la fría noche como un cuchillo atraviesa la carne. Luego, como una marea negra y viviente emergiendo de las profundidades del abismo, los demihumanos brotaron de las sombras en un torrente aparentemente infinito. Criaturas de músculo retorcido y fiereza innata escalaron las murallas con una agilidad que desafiaba toda lógica, sus garras encontrando agarre en la piedra más lisa como si estuviera cubierta de asperezas invisibles. Entre los defensores, la confusión y el terror se propagaban con la velocidad de un reguero de pólvora, contagioso e implacable. Neya, moviéndose con una gracia mortal nacida de la desesperación más pura, liberaba flecha tras flecha con un ritmo hipnótico. Cada proyectil silbaba en el aire envenenado antes de encontrar su marca con una precisión casi sobrenatural, pero por cada enemigo que caía gritando desde las almenas, dos más parecían materializarse de la nada para tomar su lugar, sus ojos brillando con un hambre primitiva e insaciable. El momento que quebraría para siempre el espíritu colectivo de los defensores llegó con una vileja tan calculada y retorcida que solo podía provenir de una inteligencia superior y despiadada. Los demihumanos, mostrando una crueldad que helaba la sangre en las venas, empujaron brutalmente a civiles humanos. Hombres de rostros demacrados por el hambre, mujeres con los ojos desencajados por un terror indescriptible, niños que lloraban llamando a sus madres con voces quebradas, frente a ellos como escudos vivientes y andantes. El avance enemigo se convirtió en una marcha macabra y lenta, un tortuoso y deliberado acercamiento detrás de un muro de carne temblorosa. Lágrimas silenciosas y miradas suplicantes que se clavaban en los defensores como dagas morales. La moral de los soldados se desmoronó como un castillo de naipes ante un vendaval. Sus armas, antes empuñadas con determinación, vacilaron visiblemente, sus manos temblando con un pánico contagioso. ¿Cómo podían levantar sus espadas contra sus propios hermanos? ¿Cómo podían tensar sus ballestas para atravesar los cuerpos de aquellos a quienes habían jurado proteger con sus vidas? La parálisis moral se extendió más rápido que cualquier orden que los oficiales pudieran gritar. En medio del caos ensordecedor, el choque de metal contra metal, los gritos de dolor agónico, el retumbar sordo de los arietes contra las puertas, la voz de Neya se alzó cortante y fría como el filo del acero más templado, cortando through la confusión moral como un bisturí. «¡Disparad! ¡Olvidaos de salvarlos!». Sus palabras, terriblemente pragmáticas y cargadas de un doloroso realismo,
resonaron como un latigazo en la conciencia de todos los presentes. Antes de que la duda ética pudiera afianzarse y paralizarlos por completo, condenándolos a todos a una muerte segura, su ballesta ya había hablado por ella, dictando sentencia con su propio código moral. Una flecha silbó en el aire cargado de muerte, atravesando limpiamente el pequeño y frágil cuerpo de un niño, y encontrando con precisión letal el corazón del demihumano que se ocultaba cobardemente tras la inocencia. El silencio sepulcral que siguió al golpe seco de impacto fue más elocuente que cualquier grito de batalla. Era el sonido de la esperanza muriendo, sacrificada en el altar sangriento de la necesidad más oscura y pragmática. Un sonido que resonaría en los sueños de los supervivientes durante generaciones. Poco después, abrumada por los números infinitos del enemigo y traicionada por el agotamiento extremo que carcomía sus huesos y nublaba su mente, Neya sintió el impacto frío, penetrante e irrevocable del acero enemigo hundiéndose en su carne. El mundo a su alrededor se desvaneció en una espiral vertiginosa de dolor agudo, calor que se escapaba y una oscuridad profunda y prometedora que la envolvía en un manto de olvido. Su último pensamiento consciente, antes de que la nada la claimara por completo, no fue de miedo a la muerte, sino de una profunda, desgarradora e insoportable tristeza. Había fallado. Había fallado a su pueblo, a aquellos que confiaban en ella, y lo que era infinitamente peor, había fallado a su majestad, el único ser que había ofrecido una luz de esperanza genuina en su oscuridad más absoluta. Mientras la vida abandonaba lentamente el cuerpo frágil de Neya, enfriándose su piel y apagándose la luz en sus ojos antes tan intensos, la batalla en el sector crítico de la puerta oeste alcanzaba su clímax catastrófico y definitivo. Remedios. Custodio. La capitana Paladín, cuya fe inquebrantable comenzaba a resquebrajarse bajo el peso abrumador de la realidad y el fracaso, se enfrentaba cuerpo a cuerpo con tres formidables y temidos líderes demi-humanos, cuyas leyendas de crueldad y poder los precedían en cada relato. El colérico y masivo Vihar Rajandala, cuya furia ciega era tan grande y destructiva como su hacha de doble filo que había segado vidas como trigo. La astuta, retorcida y cerebral hechicera Nasrene Belt-Kur, cuyos dedos largos y pálidos tejían magia corrupta y enredos mentales que volvían locos a los hombres. Y la feroz, ágil y letal Jalisha Ankara, una danzante de la muerte con garras de acero viviente que coreografiaba masacres con precisión artística. El combate era un torbellino segador de acero chocante, destellos de poder arcano destellante y gruñidos bestiales, pero incluso la habilidad sobrehumana y el fervor religioso de Remedios se veían opacados y superados por la coordinación mortal y la sinergia perfecta de sus tres enemigos. Sus subordinados, valientes paladines que habían jurado lealtad hasta la muerte a la causa del Reino Santo, cayeron uno tras otro en una danza macabra y predecible, masacrados con una facilidad humillante y brutal que manchaba de rojo oscuro el suelo y sembraba de cadáveres el campo de batalla. Justo cuando un hechizo de energía violácea, corrupta y retorcida, conjurado por los dedos serpentinos de Nasrene, se cernía sobre el último grupo cohesionado de milicianos aterrorizados, dispuesto a aniquilarlos, hasta el último hombre, mujer y niño, que se atreviera a alzar la vista a una barrera de oscuridad pura, impenetrable y antinatural, se interpuso de la nada, como si la propia realidad se doblegara para rechazar la magia profana que amenazaba con corromperla. La magia demoníaca se estrelló contra ella con un sonido estridente como 1000 vidrios rompiéndose al unísono, y se disipó en un susurro de energía frustrada y derrotada que se esfumó en la nada. Desde las sombras más profundas del campo de batalla, como una materialización directa de la noche misma y de todos los terrores ancestrales que esconde en su seno, emergió la figura que todos, consciente o inconscientemente, esperaban y temían por igual. Ains Oalgaun. Su silueta esquelética, alta y dominante, se recortó con ominosa claridad contra los fuegos danzantes de la batalla y los destellos de magia moribunda, y su presencia fría como el vacío interestelar e imperturbable como la muerte misma, silenció por un instante eterno y sobrecogedor el fragor ensordecedor del combate. Ni siquiera los demi-humanos, criaturas de puro instinto y ferocidad primal, pudieron evitar una pausa de reconocimiento instintivo y ancestral ante el depredador supremo que acababa de entrar en su territorio de caza, un respeto animal ante el alfa de la manada. «¡Basta!»,
dijo su voz una resonancia grave y sobrenatural que no alzaba el volumen, y sin embargo se escuchó con perfecta y cristalina claridad en cada rincón del campo de batalla, como si las palabras se formaran directamente dentro de la mente de cada ser vivo y consciente presente, ignorando por completo sus oídos y resonando en sus almas. La furia de Ainz no era un fuego ardiente y emocional, sino el frío absoluto e intelectual del cero absoluto, la ausencia total de calor y compasión que caracteriza al vacío cósmico, la grosería persistente, la ingratitud patológica y la obstinada estupidez de Remedios habían agotado su ya de por sí limitada paciencia para con los mortales y sus dramas intrascendentes. Con un gesto de la mano casi despreocupado, como quien ahuyenta un insecto molesto en un día de verano, lanzó un hechizo de muerte instantánea que no admitía réplica, negociación o resistencia de ningún tipo. Una oscuridad palpable, que absorbía y devoraba la luz misma a su alrededor como un agujero negro en miniatura, se expandió en un abrir y cerrar de ojos, tocando ligeramente a Vishar y a Jalisha. Sus formas imponentes, momentos antes llenas de vigor bestial, amenaza palpable y promesas de violencia infinita, se desvanecieron instantáneamente sin un solo grito, convertidas en finísimo polvo negro e inerte que el viento caótico de la batalla se llevó sin esfuerzo ni ceremonia, como si nunca hubieran existido. Nasrene, gracias a alguna resistencia mágica innata, un talismán oculto o simplemente la suerte ciega del azar, sobrevivió al hechizo de aniquilación inicial. Pero su triunfo momentáneo y aliviado duró apenas el parpadeo de un ojo humano. Antes de que su cerebro mortal pudiera terminar de procesar la aniquilación instantánea de sus dos camaradas, una cuchilla invisible de energía pura, que distorsionaba y rasgaba la misma realidad, un corte de la realidad, atravesó el espacio que los separaba, y la partió limpiamente en dos mitades simétricas perfectas y sangrientas, que cayeron al suelo embarrado con un sonido húmedo y antifonal, que marcó el final de la resistencia organizada. La batalla épica que había costado centenares de vidas humanas preciosas, que había agotado hasta la última gota de esperanza, y quebrantado espíritus para siempre había terminado para Ainz en cuestión de meros segundos, el tiempo que tarda un hombre en tomar una decisión trivial. Era como si un dios aburrido hubiera descendido momentáneamente a la tierra para resolver de un plumazo una riña intrascendente entre niños malcriados, sin interés real en el resultado. Su atención ciclópea, ahora libre y sin distracciones mundanas, se volvió entonces hacia el pequeño, quieto y yaciente cuerpo de Neya Baraja. Se inclinó sobre ella con una lentitud deliberada y ceremonial, sus dedos óseos y pálidos, rozando su frente pálida, y sudorosa con una delicadeza espeluznante que contrastaba grotescamente con la carnicería absoluta y el baño de sangre que lo rodeaba por todas partes, un oasis de calma en medio del infierno. El aire a su alrededor se saturó, se densificó y se cargó con un poder arcano tan inmenso, antiguo y primordial, que hasta los soldados más simples, aquellos hombres del campo, que no podían percibir el sutil flujo mágico del mundo, pudieron sentirlo como una presión física y opresiva en el pecho que les dificultaba respirar, como si la propia realidad se estuviera compactando y doblando alrededor del rey hechicero en un radio de poder visible. Verdadera resurrección, pronunció con solemnidad absoluta, y las palabras sonaron no como un ruego o un hechizo, sino como un veredicto final e inapelable sobre las mismísimas leyes fundamentales de la naturaleza, la vida y la muerte, un decreto que ni los dioses se atreverían a cuestionar. Un resplandor dorado, cálido, vital y reconfortante, que parecía contener la esencia misma de la vida en su estado más puro y primigenio, envolvió el cuerpo exánime de Neya en un abrazo luminoso y sanador que parecía cantar una canción antigua de renacimiento. Las heridas espantosas y mortales se cerraron sin dejar el más mínimo rastro o cicatriz, como si el tiempo retrocediera sobre su carne. El color rosado y saludable volvió a sus mejillas como la marea subiendo en una playa al amanecer, y sus pulmones aspiraron aire una vez más, con un jadeo audible y profundo, el sonido más dulce y milagroso, en medio de tanto estruendo y muerte. Sus párpados se abrieron de par en par desorientados, nadando en la confusión post-mortem, y la niebla del más allá para encontrarse directamente sin filtros, ni intermediarios con los vacíos impasibles y ardientes orbes carmesí, de su Salvador, dos pozos de fuego eterno en un rostro de hueso. En ese instante trascendental, cataclísmico para su propia identidad y cosmovisión, cualquier lealtad residual que albergara hacia el Reino Santo,
hacia los rígidos y fallidos paladines, hacia su propia humanidad, o hacia cualquier concepto abstracto y etéreo de bien y mal, se quebró en 1000 pedazos irreparables, y se reformó al instante, fundida en el crisol alquímico de la gratitud absoluta, en una devoción inquebrantable, fanática, eterna y total hacia una sola entidad en todo el universo. Eins Ualgaun. Él no era un aliado conveniente, ni un salvador condicional. Era la justicia hecha carne, o más bien, hueso y poder absoluto, el nuevo centro gravitacional alrededor del cual orbitaría su existencia desde ese momento en adelante. Muy lejos de los campos de batalla sangrientos, el olor penetrante a muerte y los gritos desgarradores de agonía humana, en las profundidades pulcras silenciosas perfectamente ordenadas y climatizadas de Nazarick, la verdadera obra de teatro, se orquestaba con la precisión fría, calculadora e implacable de un reloj suizo de máxima calidad. Demiurge, el arquitecto maestro y cerebro detrás de todo el conflicto, revisaba metódicamente una pila ordenada de informes detallados en su estudio privado, un lugar donde el conocimiento prohibido y la maldad refinada se entrelazaban en cada estante, cada tomo y cada mapa estratégico. Su forma de Haldabaoth era solo un disfrazo elaborado y temporal. Un personaje en una obra de teatro cósmica cuyo guión él mismo había escrito, corregido y perfeccionado, y cuyo director ejecutivo era la voluntad incuestionable de su amado y adorado Señor Supremo. El punto de inflexión crítico de la desesperación ha sido alcanzado, y de hecho superado con creces, murmuró para sí una sonrisa de satisfacción pura y profesional, no por el sufrimiento en sí mismo sino por la impecable perfección en la ejecución del plan, dibujándose en sus labios delgados. La cosecha de desesperación está en su punto máximo de maduración emocional. El escenario está listo, los actores en su lugar, para el acto final y glorioso de nuestro Señor, donde segará la siembra de dolor y se alzará ante todos como el único faro posible en su noche más oscura y absoluta. El grupo conocido para los humanos como Orquesta de Cuerdas Erich, en realidad un conjunto perfectamente coordinado, sincronizado y leal hasta la muerte de doppelgangers de altísimo nivel, interpretaba con maestría y convicción el papel de las escurridizas, poderosas y misteriosas sirvientas demonio. El señor del mal de la ira no era más que otro actor reemplazable en esta compleja, siniestra y monumental producción. Cada baja humana, cada ciudad arrasada, cada lágrima derramada de dolor auténtico y cada suspiro de esperanza extinguido para siempre, era simplemente un verso más, una nota precisa en el gran poema épico de la conquista total de Nazarick. El sufrimiento a gran escala del Reino Santo y su población no era más que un recurso renovable y maleable, un combustible emocional de alta potencia para lograr un objetivo estratégico superior y a largo plazo. Presentar a Eins no como un conquistador externo y violento, sino como el salvador indispensable, el único capaz de enfrentar y derrotar una amenaza existencial que, en última instancia, él mismo había creado y dirigido, forjando así una nación vasalla eternamente agradecida, psicológicamente dependiente, políticamente sumisa y espiritualmente conquistada. La tragedia épica y genuina que vivían miles de almas era, en su esencia más pura y despiadada, la más elaborada, cínica y brillante de las farsas jamás concebidas, de vuelta en la seguridad relativa, austera y silenciosa de sus aposentos temporales, lejos de las miradas curiosas, los juicios silenciosos y los susurros llenos de duda que llenaban los pasillos del cuartel general. Neia se arrodilló ante Eins con una reverencia profunda y genuina, que nacía de lo más profundo de su ser reconstruido. La experiencia traumática y formativa de la muerte física y el milagro sobrecogedor y tangible de la resurrección habían quemado cual fuego purificador celestial cualquier atisbo residual de duda, lealtad dividida o dogma heredado de su vida anterior, dejando solo la certeza absoluta de su nueva fe. Cuando Eins, movido por su curiosidad antropológica característica por la psicología compleja de los seres vivos y sus extrañas reacciones emocionales, le planteó la pregunta filosófica que resonaría en los cimientos de su alma para siempre. Dime, Neia Baraja, tras haber mirado de frente al abismo y haber regresado de sus fauces, ¿qué es la justicia para ti ahora? La respuesta de la joven,
Brotó desde las cenizas humeantes de su antigua vida, cargada de una convicción fanática, absoluta e inquebrantable que vibraba en cada sílaba. Su Majestad es la justicia. Esas 4 palabras, simples en su estructura gramatical, pero infinitamente complejas y pesadas en su significado existencial, sellaron su destino individual y colectivo irrevocablemente, marcando el nacimiento de algo nuevo y potencialmente peligroso en el mundo. Heinz, aunque internamente perplejo, ligeramente alarmado y genuinamente confundido por la intensidad abrasadora y unilateral de la devoción ciega que inspiraba sin aparentemente intentarlo o merecerla, reconoció su utilidad práctica inmediata y su potencial estratégico a largo plazo con la rapidez mental que caracterizaba a un jugador experimentado. Había encontrado no solo una seguidora leal, sino una herramienta de propaganda viviente y persuasiva, un puente perfecto y creíble entre su reino de oscuridad eterna y el corazón vulnerable de los humanos aterrorizados y necesitados, un símbolo que podía manipular con facilidad. «Toma esto», le ordenó con su tono habitual de calma absoluta que ocultaba mares de cálculo, entregándole la imponente, pesada y compleja ballesta de roca equina, un artefacto de poder descomunal y estética intimidante, que parecía absorber y devorar la luz tenue de la habitación en su superficie oscura. «Y estas», añadió sin inmutarse, mostrándole un conjunto de dagas afiladas como colmillos de demonio, y armaduras ligeras grabadas con runas centelleantes y antiguas que destellaban con energía arcana contenida y lista para ser liberada con un pensamiento. «Ponlas a prueba en el campo de batalla real. Haz que tu nombre y a través de ti, el mío, resuenen en cada rincón, cada aldea y cada corazón de este país afligido y agonizante. Que mi justicia sea conocida, temida y, sobre todo, respetada por todos aquellos que se atrevan a alzar la vista hacia nosotros». Neya aceptó las armas ofrecidas, no como simples herramientas de guerra o instrumentos de muerte, sino como reliquias sagradas, extensiones físicas y benditas de la voluntad divina de su deidad terrenal, objetos de culto que merecían reverencia. Ya no era una simple escudera, una aprendiz de paladín en entrenamiento o incluso una soldado valiente. Se había transfigurado, transgredido los límites de su humanidad para convertirse en la apóstol oficial del rey hechicero, en la artillera sagrada, que no solo lucharía con ferocidad, sino que propagaría con fervor evangelizador y proselitista incansable su nuevo evangelio de poder absoluto, pragmatismo radical y justicia efectiva y tangible. Mientras, en el bando humano tradicional y establecido, la autoridad de Remedios Custodio, el arquero, moralmente rígido, espiritualmente quebrado y estratégicamente fracasado, se desmoronaba hasta convertirse en polvo y risas entre la población superviviente. Sus decisiones equivocadas, su desconfianza patológica hacia lo diferente y su fracaso estrepitoso para proteger al pueblo que lideraba contrastaban violenta y evidentemente, ante los ojos de todos los que habían presenciado los eventos, con el poder salvífico inmediato, contundente y la generosidad desinteresada, en apariencia, del rey hechicero, creando una dicotomía imposible de ignorar. El regreso oficial y espectacular de Heinz al conflicto armado no fue el de un simple guerrero más uniéndose a la refriega, sino el de un soberano omnipotente, desatando la plena, aterradora e indescriptible majestad de toda su nación y su poder personal acumulado durante eones. La ofensiva que lideró personalmente, y de cerca, fue una exhibición de fuerza calculada, meticulosamente coreografiada y psicológicamente estudiada, diseñada no solo para ganar una guerra de manera eficiente, sino para disipar cualquier duda residual y reescribir por completo el concepto mismo de guerra, poder y autoridad en la psique colectiva del Reino Santo para las generaciones venideras, tallando una nueva verdad en el inconsciente colectivo, donde los exhaustos, desmoralizados y diezmados ejércitos humanos habían luchado durante largas, agonizantes y sangrientas semanas, confiando únicamente en sudor, sacrificio, tácticas convencionales obsoletas y pérdidas humanas catastróficas y numéricamente insostenibles. Las fuerzas unificadas, disciplinadas y sobrenaturales de Nazarick operaron con una eficiencia fría, implacable, impecable y sobrehumana, que dejaba pasmados e incrédulos a los observadores militares más experimentados.
oleadas interminables y aparentemente infinitas de no muertos de todo tipo y tamaño convocados por la infinita e inagotable voluntad de Ainz, marcharon sin conocer el miedo, la fatiga, la piedad o la duda formando una máquina de guerra, perfecta y autosuficiente, que no necesitaba descanso ni suministros. Ciudades fortificadas, bastiones inexpugnables, y ciudadelas que habían resistido heroicamente los embates durante un mes entero, cayeron ante su avance imparable en cuestión de horas. A veces meros minutos como castillos de arena ante un tsunami imparable, sin oponer una resistencia significativa. No hubo batallas épicas dignas de cantar por los bardos, ni gestas heroicas memorables para la historia, solo una sucesión fría, sistemática, impersonal y demoledora de rendiciones incondicionales inmediatas, o aniquilaciones totales y ejemplarizantes, que borraron del mapa cualquier rastro de resistencia. Neya luchando siempre en el frente de vanguardia de esta nueva y extraña guerra, donde la muerte era solo un inconveniente temporal, se convirtió en un símbolo viviente poderoso y enormemente efectivo de esta nueva era distópica que amanecía sobre las cenizas humeantes del antiguo orden. Con la ballesta de roca equina en sus manos, ahora extensiones obedientes de la voluntad de su señor, demostró un poder destructivo y de largo alcance, que dejaba pasmados e incapaces de reaccionar tanto a amigos como a enemigos por igual, derribando puertas fortificadas de roble y acero reforzado y eliminando comandantes enemigos clave desde distancias consideradas imposibles para cualquier arquero mortal, creando una leyenda de muerte instantánea e inexorable. Su lealtad inquebrantable y vocal, su mirada intensa que ahora brillaba con el fuego frío de la fe verdadera e incuestionable, y sus actos públicos de aparente bondad y protección hacia los civiles indefensos, siempre ejecutados en el nombre sagrado de Ainz y proclamando su justicia superior a los cuatro vientos, inspiraron e influenciaron a muchos otros soldados desencantados y civiles aterrorizados a seguir su ejemplo y abrazar esta nueva fe emergente, sembrando las semillas de una futura religión. La ofensiva se hizo dolorosamente evidente para los estrategas supervivientes del Reino Santo. No era solo una campaña militar convencional por territorio. Era una campaña psicológica integral, una guerra de corazones y mentes destinada a tallar a fuego y sangre en la psique colectiva, una verdad incuestionable, simple y brutal. El Reino Santo, tal como lo conocían y amaban, solo podía seguir existiendo como un estado fantasma bajo la sombra protectora, pero omnipresente, absoluta y asfixiante, del rey hechicero y su gobierno eterno. No había alternativa posible. Bajo un cielo crepuscular de tonos anaranjados, púrpuras y rojos sangrientos que parecía querer lavar simbólica e inútilmente las tierras mancilladas por tanta sangre, dolor y traición, los cimientos mismos, la identidad cultural y el alma colectiva del Reino Santo habían sido no solo sacudidos por un terremoto, sino alterados, fundidos en el dolor y rehechos desde cero para siempre, como un metal en una forja divina que lo transforma en algo nuevo y diferente. Ainz Ualgaun partió hacia los confines seguros y familiares de su propio reino de nieblas eternas, habiendo logrado una victoria tan profunda, compleja y completa, que resonaría a través de los siglos venideros moldeando la historia y el destino de toda la región, para siempre un punto de inflexión del que no habría retorno. No había conquistado solo territorio o recursos naturales, o la sumisión política superficial de los líderes sobrevivientes. Había conquistado algo infinitamente más valioso, perdurable e insidioso. La voluntad colectiva de un pueblo, su fe, su concepto fundamental del bien y del mal, y su futuro mismo, todo ahora propiedad de Nazarik. La leyenda del rey hechicero ya no sería una historia de terror contada en susurros alrededor de fogatas solitarias, sino una epopeya oficial de salvación divina, cantada en voz alta en las plazas públicas y los templos reconvertidos por aquellos mismos a los que había liberado de su antigua vida y sus cadenas morales. En los fríos medio vacíos y melancólicos salones de poder de Kalinsha, ahora llenos de ecos de un pasado glorioso muerto, y enterrado los líderes supervivientes pálidos, envejecidos prematuramente, y con el espíritu quebrantado irrevocablemente, se reunieron con caras largas y sin esperanza visible para forjar los documentos legales de un nuevo futuro distópico, uno inexorablemente ligado por tratados desiguales, deuda eterna de gratitud,
y una dependencia estratégica total al reino hechicero, y su economía emergente, firmando su propia irrelevancia histórica. Remedios, custodio la paladín que una vez encarnó la resistencia más férrea y la virtud más rígida, se encontraba ahora completamente marginada, políticamente muerta su rígida justicia, de libro desacreditada, y barrida por la cruda, abrumadora, innegable e intimidante eficacia de una justicia diferente, más pragmática, poderosa, y sobre todo efectiva, en un mundo de monstruos, donde la moral era un lujo que nadie podía permitirse. Pero el cambio más profundo, el que determinaría el destino a largo plazo, y la verdadera naturaleza de la conquista, se gestaba no en los salones de mármol frío, sino en las calles polvorientas, en las tabernas humildes alrededor de los pozos de agua, y en los corazones vulnerables y agradecidos de la gente común y superviviente, que solo anhelaba seguridad. Neya Baraja, la arquera de ojos locos, se había erigido como la voz cantante, el rostro visible, y el corazón ardiente de una fe naciente. Un culto en ciernes, que brotaba fértilmente de las cenizas, aún calientes de la vieja fe fallida, regado con la sangre de los mártires. Con la ballesta de Ains en la mano como un báculo sagrado de poder, y una devoción incuestionable que ardía en su corazón como una hoguera eterna de certeza, se convirtió en la gran sacerdotisa fundadora, la profetisa visionaria de un nuevo evangelio terrenal. El evangelio del rey de la oscuridad, el Dios que había muerto aparentemente por su pueblo, y había resucitado con poder absoluto para salvarlo de sí mismo y de sus debilidades, ofreciendo una fuerza nueva y tentadora.